8:46 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial y en Movistar Televisión canal 733 HD. Estamos conversando con el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, ¿tenemos efectivamente, el gobierno tiene equipo económico o no hay equipo económico en el país? No le escucho, no le escuchamos, parece que está muteado. A ver. Perdóname, sí, ya la puse. Le estaba preguntando si este gobierno efectivamente tiene equipo económico o no lo tiene, o estamos en piloto automático. No, tiene un super equipo económico internacional, diría yo. Ya sí, se llama el señor Cobre y el señor Oro. Ajá. El señor Cobre y el señor Oro. Ajá. Un conjunto de que son los señores, otras materias primas, ¿no? Ajá. Que están ahí. Esos son los verdaderos gestores de la economía hoy, ¿no? Eso es lo que está, yo diría que la mitad del crecimiento económico que estamos observando ahora, ese 3%, y no sé si de repente, por suerte del destino es más, se le debe a la dinámica que está teniendo las materias primas. Eso sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Por eso también ir reventando pues cohetes, fuegos artificiales por este crecimiento además mediocre, porque teniendo en cuenta que la mitad del crecimiento está viniendo de fuera, gracias a estos factores externos, y además, fíjate Rumi, estamos viviendo el nivel de términos de intercambio más alto de la historia que se tiene registrado en el Perú. Es más alto que el boom que tuvimos, por ejemplo, simplemente para el que tuvimos en el periodo del 2008 o 2006. Y ese momento crecíamos a 8, 9, tuvimos momentos, o sea, y hoy estamos llegando, pero como ahí, soplando, empujando a 3 y estamos aplaudiendo. Entonces, ahí hay una llamada de atención clara respecto en realidad la economía está creciendo a pesar de la gestión de sus funcionarios locales, ¿no? Usted señaló, perdón, Rumi, la palabra mediocre. Un crecimiento de 3% es mediocre. Un país como el nuestro, por supuesto, porque nos mantiene sin ningún tipo de aspiración de a reducir pobreza. Pobreza y querer llegar, al menos transitar a ser un país algún día de ingresos altos, ¿no? Superar lo que se llama la trampa del ingreso medio, ¿no? Es decir, tenemos estos niveles de crecimiento que tienen siempre el riesgo de seguir bajando, y la verdad que en el Perú ese riesgo es claro, ¿no? Porque el nivel de crecimiento potencial, es decir, para que entiendan los oyentes, nuestra audiencia, el crecimiento potencial es el nivel de crecimiento que normalmente uno tendría en condiciones normales, sin ayudín, sin precio de los commodities, nada, ¿no? Ese es, para entenderlo bien, es la velocidad de crucero, ¿no? Digamos, sin que tuviera que quemar motor, ¿no? Para que se entienda. Ese nivel de crecimiento potencial en el Perú estaba alrededor del 5% antes del 2012. Hoy está en 2.5. Entonces, para ponerlo claro, hoy el crecimiento del Perú está corriendo el Perú por encima de su potencial. Y eso no se puede, como usted sabe, es como correr a una velocidad mayor a lo que está acostumbrado. Lo puede hacer por un periodo, pero no todo el tiempo. Entonces, ese potencial sigue bajando en el Perú. El potencial solamente sube en base a incentivos buenos, a que se invierta, a que se innove, a que se mejore capital humano, y eso más bien, como todos sabemos, se está yendo para atrás. Todo va al revés. Tú estás destruyendo tu capital humano, estás destruyendo tu base de educación, salud. Tus inversiones están cada vez más retrasadas en inversión privada, cada vez destruyes más la institucionalidad. Entonces, con eso es bien difícil, ¿no?, que tu potencial crezca. Entonces, esa es a la mediocridad que me refiero. A veces un 3.5 esconde, ¿no?, tu real valor, y tu real valor está cada vez depreciándose. Con eso no se genera empleo, como sabe perfectamente, más de 300,000 jóvenes salen cada año a buscar un puesto de empleo, y con un crecimiento de 3,5 es totalmente insuficiente. Quería yo referir a lo siguiente: usted ha calificado al marco macroeconómico multianual como un acto de magia y de malabarismo. Obviamente tenemos un déficit fiscal abultado, el gobierno lamentablemente no está haciendo lo que debería hacer en un contexto, además, como usted lo ha señalado, de un boom de precios
precios de término de intercambio, ¿no? De precios altos. Y el señor cobre y el señor oro y los otros señores, ¿no? Que son prácticamente el equipo económico del país, están haciendo lo suyo. Sin embargo, falta, digamos, políticas fiscales que nos permitan crecer a tasas por encima de 8 y 9% en años anteriores, cuando también los precios estaban al alza. Pero ¿por qué no tenemos ese dinamismo? ¿Qué hacer para poder de alguna manera reformular al país económicamente y avanzar en ese trecho que nos corresponde de crecimiento? Sí, hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿no? Uno es, primero, si seguimos como estamos, ¿no? Estamos condenados a lentamente ver cómo va cayendo ese potencial, lentamente cómo va cayendo ese crecimiento, ¿no? Cada vez menor, y por tanto tener todas estas dificultades fiscales que tenemos y las dificultades en general para la economía, para generar mayores ingresos, empleo, etc. Ahora, hay posibilidades de aplicar políticas desde avances relativos hasta avances más decididos, ¿no? Los más decididos implica reformas profundas y por tanto consensos, ¿no? Consensos que hoy no tenemos. Hoy gran parte de las dificultades de hacer estas políticas, como por ejemplo una buena reforma del mercado laboral, ¿no? Que claramente el mercado laboral en el Perú es bastante rígido. Basta preguntárselo a las medianas y pequeñas empresas, a ver si alguno tiene la capacidad para contratar trabajadores formales. A ver si puede contratar a gente por planilla. Claro. ¿No? Este no es un problema de las grandes empresas, es un problema de las pequeñas y medianas empresas que no tienen esa capacidad. Entonces, si no tenemos esa capacidad de tener un mercado laboral que pueda permitir empezar a formalizar, lo cual implica sincerar los costos de ese mercado, sería un paso importante. El otro tema viene por el lado del factor productividad. Y en gran medida el factor productividad depende del sector educación, el sector salud. Mejorar el sector educación requiere consensos políticos, ¿no? Porque implica hacer una reforma en cuanto al magisterio, en cuanto a la capacitación de los maestros, en cuanto a premiar a los buenos, capacitar y sancionar, por decir una palabra generalista, digamos, a aquellos que no están trabajando adecuadamente en función a los niños, ¿no? A los estudiantes. Se requiere, por otro lado, un buen complemento en el ámbito de la inversión público-privada, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener un buen servicio de educación, entendiendo desde contar con buenos colegios, cuando el día de hoy solamente el 30% de los colegios en el Perú tienen luz, agua y desagüe, el 70% no lo tiene? Entonces, ¿cómo es posible que uno pueda tener capital humano con el 70% donde no existe un baño decente? Entonces, eso requiere pues una reingeniería en el pensamiento, ¿no? En cuanto a la inversión pública, porque si vamos a, como dicen algunos candidatos, vamos a construir más colegios, perfecto, pero alguien se ha puesto a pensar quién va a gestionar los colegios, quién va a hacer la obra y mantenimiento del colegio, y alguien se ha puesto a pensar que antes de construir colegios no es mejor empezar a ponerles luz, agua y desagüe a los que tenemos actualmente. O sea, ¿para qué más colegios? Para que se señor Tuesta, número de sí. Sí. Se refiere a la propuesta del candidato Avanza País, 4.000 colegios al año, 20.000 colegios en 5 años. ¿Es posible esto? Mire, el tema es, si es posible, me parece en principio un pequeño desperdicio de dinero, ¿no? Si es que no tiene contemplado quién va a hacer la obra y mantenimiento de ese colegio. Gran parte del problema del sector público es su obra y mantenimiento. Es decir, estos colegios que tuvieron en su momento seguramente luz, agua y desagüe ya no lo tienen, nadie lo paga, ¿quién se hace cargo? ¿No? O los hospitales, cuando se construye un hospital, si algún día llega la construcción del hospital, que demora un montón, luego a los 3 meses se malogra la máquina de radiografía, luego se malogra la máquina de TAC, luego se malogra la que hace diálisis, luego se malogra el laboratorio, y el Estado tiene que ir a buscar quien lo repare, licitar que venga, ¿no? Cuando mucho más fácil es aplicar asociaciones público-privadas, ¿no? Directamente, concesionar, por ejemplo, el caso del Hospital Barton en el Perú es un caso de éxito. Solamente, lamentablemente, hay 2 hospitales que están con esas características, donde se ha otorgado a un concesionario, que es un operador español, la construcción del hospital y la contratación del servicio de los médicos, la operación y mantenimiento de todo el hospital. Entonces, el Estado paga a ese operador por el servicio que le da al ciudadano. El ciudadano no paga ni un real.
lo paga el Estado y eso le sale mucho más a cuenta porque tiene hospitales funcionando, ya tiene quien se preocupe de la operación de mantenimiento y además le pongo metas. Ese hospital, por ejemplo, está detrás del paciente, llevándolo a su casa, viendo para que vaya a hacer sus exámenes médicos, trabajando todo el tema preventivo, porque a él lo que quiere también es que nadie llegue, o menos gente llegue a la parte compleja que cuesta más. Claro. Entonces, están muy abocados a la parte preventiva. Entonces, en el colegio uno podría hacer lo mismo, ¿no? Concesiono, en vez de estar construyendo nuevos colegios, mejor busco esos 70% de colegios que no tienen luz, agua, desagüe, y más bien una mejor política es voy a concesionar todos los colegios del sur en mi primera etapa. Propuestas. ¿No? Y les voy a poner para que le dé todo el servicio al alumno, ¿no? Y que tengan todo perfecto, sus carpetas, su luz, agua, internet, perfecto, y les voy a poner metas. Eso realmente sería una buena política antes de ponernos a construir más colegios sin solucionar los colegios que no tienen un buen water. Doctor David Tuesta, muchas gracias. Por favor, ¿cuál sería su recomendación como economista a las madres de familia que tienen que hacer malabares para llegar con el sueldito, con la platita hasta fin de mes? Uy, me pones en aprietos, ¿no? Porque de verdad imagino las dificultades que deben estar pasando, ¿no? Realmente ahí están las verdaderas magas, ¿no? Para hacer que dure el presupuesto y estirar el dinero, ¿no? Simplemente invertir, si tienen algo de dinero, y esto los padres de familia, las madres de familia lo saben bien, alimenten bien a sus hijos, busquen la mejor educación posible, la inversión en el capital humano en sus hijos está realmente el futuro, ¿no? Traten de hacer todo lo posible por educarlos, no descuiden la educación. Una recomendación muy general que quizás no alivie el hambre del momento, ¿no? Pero hay que tratar de hacer ese esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor David Tuesta, por estar en Altavoz Invital. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar en Altavoz. Nos vemos el día de mañana a 7 en punto. Gracias, Aarón. Chao, chao, hasta mañana.